Muy buenos días, gracias a Dios ya es viernes y brinco de emoción. Es tiempo de hablar de espectáculos y les comentamos que muchos fueron exactamente los comentarios y por supuesto la información que surgió el día de ayer con respecto al mundo de los famosos. ¿Quieren saber exactamente de qué se trata? ¡Chequen esto! Luego de la operación a la que fue sometida de urgencia debido a unas piedras que le descubrieron en el riñón, Belinda reapareció ante la prensa mexicana durante un evento deportivo patrocinado por conocida marca de cerveza, el cual fue conducido por Inés Sainz, quien solo se limitó a preguntarle si cree que la selección mexicana de fútbol logrará al menos jugar 5 partidos en el Mundial de Rusia 2018. Mexicana se va a preparar muchísimo, van a estar concentrados, le van a echar todas las ganas del mundo y nosotros pues tenemos que apoyarlos, ¿no? Eso es lo más importante, creer que se va a poder lograr y que se va a ganar. Si quieres algo tienes que trabajarlo, que luchar, así que pues hay que decirles a todos que estén muy concentrados y nosotros como mexicanos los tenemos que apoyar poniéndonos la playera de México, la camiseta de México cerca o lejos y definitivamente pues este espacio está increíble. Estamos muy motivados, siempre estamos motivados porque los mexicanos podemos lograr lo que queramos. ¡México ha ganado! ¡Viva México! Al término de la entrevista, la intérprete de Boba Niña Nice se despidió de la sexy rubia, mientras el público ahí presente le gritaba que cantara el tema de Zapito. Sin embargo, Beli apresuró el paso y se dio a la graciosa huida. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Los famosos siempre están dando mucho de qué hablar, es motivo que les preparamos este carrusel de los espectáculos para saber exactamente el estira y afloja que llevan en sus vidas. ¿Quieren saber exactamente de qué se trata? ¡Chequen esto! Hoy en el carrusel cultural y de espectáculos, Nuria Thomas, exnovia de Gerard Piqué, negó que sean ciertos los rumores que aseguran que se ha convertido en la amante del astro del fútbol, situación que provocó varias reacciones, desde aquellas en que apoyan que haya retomado su relación con Piqué, hasta las que la tachan de ofrecida y quitamaridos. A tan pocos días de haberse convertido en la flamante esposa del príncipe Harry de Inglaterra, Meghan Markle enfrenta un nuevo escándalo, ya que salieron a la luz pública unas fotografías en las cuales aparentemente es ella en topless mientras toma el sol durante unas ricas vacaciones. Morgan Freeman por fin dio la cara y se defendió de las acusaciones de abuso sexual de las cuales ha sido objeto, argumentando que jamás fue su intención faltarle al respeto a las mujeres que han trabajado con él, ya que varias de ellas aseguran que fueron objeto de contactos físicos y comentarios no deseados. Considerada como la mejor escultora afroamericana del siglo XX en Estados Unidos, Elizabeth Cattle es motivo de una exposición retrospectiva en el Salón de la Plástica Mexicana. Bajo el título Homenaje a Elizabeth Cattle, la exposición, conformada por litografía, grabado y escultura, 34 piezas en total, se realiza con el apoyo de la familia Mora Cattle y es el recuento de 5 décadas de trabajo de un artista que constituye un tesoro nacional para México y una leyenda internacional. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Y bien, como ustedes ya lo saben, es viernes, es tiempo de preparar precisamente las palomitas y por supuesto acomodarse y estar muy tranquilos y relajados para disfrutar exactamente las propuestas que tenemos para ustedes este fin de semana. Vamos a checar esto. Hoy en la cartelera cinematográfica te decimos qué películas se estrenan este fin de semana para que acudas a tu cine más cercano. El ángel en el reloj. Amelia es una niña alegre y pícara cuyo mayor deseo en la vida es poder detener el tiempo debido a que ha sido diagnosticada con cáncer, por lo que desea prolongar su vida. En búsqueda de alcanzar su meta, Amelia conocerá a Malachi, un ángel que vive dentro de su reloj cucú. Lo que tú quieres es detener el tiempo. ¿Y qué te hace a ti diferente?
Dentro de cada reloj existe un mundo que jamás habías imaginado. Yo soy el Capitán Manecilla. Esto no es un paseo. Les advierto que deben estar preparados para cualquier cosa. Amor de Medianoche, basada en la película japonesa del 2006 del mismo nombre, se centra en Katy, una joven de 17 años de edad, encerrada desde la infancia en su casa durante el día por una rara enfermedad que hace que incluso la mínima cantidad de luz solar sea mortal. El destino interviene cuando conoce a Charlie y se embarcan en un romance de verano. Hola. ¿Y qué iba a decirle? Hola, soy Katie Price. Llevo 10 años enamorada de ti, observándote y espiándote desde la ventana continuamente. Es lo que hace Taylor Swift. Tiene relaciones complicadas y lo cuenta en canciones alucinantes. ¡Ay! La voz de un sueño. Rocío es una talentosa cantante que decidió salir de su entorno natal para estudiar en el conservatorio de la ciudad, a pesar de la negativa de su estricto padre. En el momento clave de su carrera como cantante, Rocío se entera que su madre está enferma de cáncer y tiene como último deseo reunir a su familia antes de morir. Y tienes que entender que mi pasión es tan grande como la tuya y no me merezco ser tu sombra. Si no te saltas las trancas, te vas a quedar encerrado. Han Solo, una historia de Star Wars, precuela de la saga Star Wars, en la que se conocerán los primeros pasos que dio el personaje de Han Solo desde joven hasta convertirse en el antihéroe que vimos en Una Nueva Esperanza, antes de que se encontrara con Luke y Obi-Wan en la cantina de Mos Eisley. ...21 Noticias, Berenice Ortiz.